Muy buenos días, damas y caballos, bienvenidos al show 250. Estamos en el capítulo 3 titulado El ateísmo y el LSD, ácido lisérgico. Bueno, como le estaba contando que, claro, murió mi padre cuando yo tenía como 12 años. No, sí, bueno, no, un poco más, creo que 14. Murió mi padre y yo, como había sido tan buen católico, que era acólito, como ustedes, monaguillo, como ustedes saben del capítulo 1, etcétera, era muy creyente en Dios, muy amante de la religión católica, muy amante de Dios, me encantaba. Pero cuando me quitó mi padre, repentinamente murió mi padre solamente tenía 45 años de edad, murió del corazón, de un infarto. Se destruyó nuestra familia porque mi madre me envió a mí a la casa de mi abuela, de vuelta a Nueva York, a New York, y ella se quedó en el Perú, o sea que me quedé sin padre y sin madre, así, de una sola. Entonces yo de ahí me molesté, me amargué odio hacia Dios, porque dije, yo he sido tan un buen católico, yendo a la misa, ayunando, ayudando al cura, y que Dios me pague así, de esa manera tan drástica. Yo de ahí declaré que era ateo, que ya no creía en Dios, se acabó mi relación con Dios, dije yo soy ateo, no creo más ni en Dios ni en nada, ni en la religión ni en Dios. Entonces me declaré ateo a la edad de 14 años. Volviendo al tema del LSD, que con mi amigo, que siempre comprábamos hashish, si se acuerdan en el último capítulo, en el previo capítulo, comprábamos hashish para el fin de semana, nos costaba $5, eso nos duraba el fin de semana para ponernos bien en vuelo, pues, vuelo de marihuana, de hashish, que es un concentrado un poco más fuerte que la marihuana normal. Y él fue a la casa, fuimos los dos y volvió con la mala noticia que no había hashish, pero que había LSD, ácido lisérgico. Y trajo una pastillita minúscula. Yo le digo, yo me amargué, pues le digo, tú has gastado nuestros $5 en esa pequeñita, ese diminuta pastilla, tú estás loco. Y él me dijo, confía en mí. Bueno, fuimos a mi casa, partimos con una Gillette esa pastilla de ácido, nos tomamos cada uno su parte, comimos y después era un viernes en la noche y después decidimos ir al barrio, ahí a la calle principal, a ver a todos los cuates, los amigos, los panas, ¿ah? Los patas, las amistades. Ya. Entonces, en eso, bueno, con todas las festividades, ver a los amigos, había bastante vida en esa época, estamos hablando de 1969, en Bayshore, Nueva York, había comercio, actividades, gente, turistas, jóvenes y la revolución hippie. Entonces, de ahí no sé cómo nos separamos, ¿no? Pasó como una hora y en eso me agarró efecto el LSD. O sea que lo primero, sentí que me transporté al mundo espiritual, pude ver las estrellas tan bellas y todo, y tus sentidos se agudizan, o sea, un alfiler cae al piso y tú lo escuchas, o sea, se te pone pero súper, puedes hasta leer los pensamientos de la gente, o sea, ver sus intenciones, o sea, es una cosa maravillosa. Entonces yo, claro, si lo usas con prudencia, pero nosotros no lo utilizamos con prudencia porque después terminamos vendiendo LSD, comprábamos así 200 pastillas, vendíamos en el cole y andábamos volando en LSD todo el tiempo. Yo me habría tomado en total como 200 viajes de LSD, no te miento. Pero en un momento determinado, ya hacia el final, ya me estaba ya quebrando el cerebelo. Ahí fue que, bueno, en fin. La cosa es que en este viaje, mi primer viaje, lo primero que sentí, estaba solo, caminando cortando camino por un patio y sentí el espíritu de mi padre, era de noche, y sentí el espíritu de mi padre, pero súper claramente. Y mi corazón empezó a latir y me asusté. O sea, lo sentí como si estuviera ahí. O sea, yo no había estado pensando en él, pero sentí su espíritu con toda claridad y me asusté.
Y empecé a buscar a mi amigo y lo vi pero lejos, parecía medio kilómetro de distancia. Empecé a gritarle, a llamar su nombre. Yo estaba asustado y empecé a llamar su nombre y estaba lejísimo ese nombre. Yo caminaba. Y en eso estamos cara a cara. O sea, había perdido yo la noción de la distancia, ¿no? Estaba realmente alucinando. Entonces yo le conté todo, oye hermano, no sé qué hacer, no puedo controlar esta vaina, estoy asustado, que mi papá, que se me presentó mi padre, que el espíritu de mi padre. Entonces él me dijo, cálmate y vamos caminando. Entonces empezamos a caminar y en eso viene un carro de policía y nos intercede, o sea, nos interrumpe el camino, ¿no? Se nos cuadra enfrente. Y él me dijo, no te muevas, actúa normal, solo no te muevas y no hables, me dijo. Entonces, y atrás era un carro de policía de la unidad canina, ahí de Nueva York, y tenían dos pastores alemanes que ladraban furiosamente, nos ladraban. Entonces uno de los policías dentro del carro lo llama a él, solo a él. Y él se acercó y estaban conversando no sé de qué. Y en eso yo ahí parado, porque él me dijo, no te muevas, no hables y actúa normal. Entonces yo miro a los perros y todo se volvió como en cámara lenta. O sea, los perros ladraban así. O sea, y yo los veía a los policías también hablando. Todo fue una distorsión total. Y pucha, que yo no sabía qué hacer, y entonces ya terminó todo eso y él vuelve y ya la velocidad se normalizó cuando él volvió y se fueron los policías y yo le digo, ay compadre, no sabes lo que acabo de ver. Y así seguimos el camino. Luego aprendí a controlar la vaina y te digo, me enamoré del LSD. Era mi nuevo Dios, era algo excelente. Me enamoré. O sea, como te digo, seguí varios años adicto al LSD, me encantaba tanto hasta que empezaron a venir los malos viajes. Bueno, eso ya es otra historia. Pero una cosa muy importante que necesito recalcarles a ustedes. En el primer viaje, después del primer viaje de LSD, ese viaje que les estoy contando, que sentí el espíritu de mi padre, yo ya no podía decir que era ateo. ¿Odiaba a los cristianos? Sí. Odiaba al apóstol Pablo porque pensé que era un hipócrita autojusto, más santo que tú, condenador de los pecadores, que dijo que es una vergüenza que los hombres usen el pelo largo y nosotros éramos pelucones, éramos hippies. Y odiaba a los cristianos evangélicos con su superioridad y su autojusticia y su espíritu de condena hacia los hippies. Entonces yo odiaba el cristianismo, pero Dios, yo sentí un poder en el mundo espiritual, detrás del universo, la perfección de la creación, desde los grillos hasta las lagartijas, las estrellas, la belleza de la vida, de la naturaleza, la perfección, y sentí una fuerza detrás del universo, un poder, un ser, un espíritu, un creador. O sea, pude ver el mundo espiritual. Y como te digo, pude sentir realmente la presencia de mi padre en ese momento. Y ya no podía decir que era ateo. Podía decir que odiaba a los cristianos y las religiones, sí. Pero que era ateo, que no existe un Dios, ya no lo pude decir. Hermanos y hermanas, me despido con ese pensamiento. Que Dios me lo bendiga, me lo proteja a cada uno de ustedes y muchas gracias por escuchar.